Mano, buenos días. Eso, qué bien. A ver, que considerar cambiar la hora entonces de las 9 para las 10. Estás aplaudiendo en representación de todo el resto de la congregación. Sí, me da mucha alegría verles esta mañana. Un privilegio para mí nuevamente compartir la palabra del Señor. Yo no creo estar equivocado al decir que la Navidad es probablemente la fiesta más importante de toda la cultura occidental. Pero como fiesta tiene una enorme peculiaridad, y es que es el único día festivo cristiano que también se festeja secularmente. No hay ningún otro tipo de fiesta religiosa que tenga ese nivel de impacto en nuestra sociedad, solo la Navidad. ¿Me están escuchando bien allá atrás? Sí, muy bien. De alguna manera pareciese como que millones de personas celebraran al mismo tiempo como dos tipos de festividades. Por un lado están los cristianos, para quienes es muy evidente que los festejos públicos que se realizan, que promocionan los gobiernos locales y aún los nacionales, tratan cada vez más de evitar los orígenes cristianos que tiene la fiesta de la Navidad. Entonces se nos ha hecho creer de muchas maneras y está fuertemente arraigado que el protagonista de la Navidad es Santa Claus, San Nicolás, o como lo conocen en algunas otras naciones como Papá Noel. Se promociona entonces este tiempo como un tiempo para compartir en familia, para dar presentes, dar regalos y por supuesto para que haya paz en el mundo. Es más o menos la visión que hay. Pero, desde otro lado, los que no son religiosos no pueden escaparse al hecho de que de una u otra manera, mientras van caminando durante este tiempo, ellos se van encontrando con realidades que tampoco pueden desconocer. Y es que allá en el fondo, aún para los no religiosos, la fiesta de la Navidad tiene orígenes cristianos. A mí me llama mucho la atención, he podido ver eso, como personas que no son religiosas de ninguna naturaleza, no comparten eso, pero sí les encantan los villancicos. Y la gran mayoría de villancicos tienen un trasfondo netamente cristiano, ¿no? Es una fiesta en cualquier sentido muy peculiar. Ahora, la realidad es que la Navidad contiene muchísimas verdades espirituales. Y yo esta mañana quisiera concentrarme básicamente en tres de esas realidades, en tres de esas perspectivas. La primera de ellas es que el mundo es un lugar oscuro. Esa es la primera realidad espiritual que nos da la Navidad. El mundo es un lugar oscuro. En segundo lugar, es que Jesús es la luz del mundo. Y en tercer lugar, que Jesús está con nosotros. Esas son las tres líneas por las que vamos a caminar esta mañana. El mundo es un lugar oscuro, Jesús es la luz del mundo y Jesús está con nosotros. Bueno, en primer lugar, el mundo es un lugar oscuro. Si quieren me van acompañando al libro de Isaías, capítulo 9. Es ahí donde vamos a estar la mayoría del tiempo. El mundo es un lugar oscuro. Pienso que la primera verdad espiritual que se nos enseña
o que nos enseña mejor la Navidad es que el mundo es un lugar oscuro en el que nunca encontraremos un camino a menos que sea a través de la luz de Jesús. Y ese creo que es el punto de partida para que podamos entender la Navidad. Ahora, si no entendemos esto, nuestra comprensión de lo que celebramos como cristianos en esta fecha va a estar totalmente incompleto. La Navidad, desde la esencia de lo que ella es, tiene sentido, es porque se da en medio de una tremenda oscuridad. La Escritura nos dice precisamente en el capítulo 9, en el libro de Isaías, en el versículo 2, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Está cortico, leámoslo nuevamente. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Lo que el texto nos está diciendo, queridos hermanos y hermanas, es que la característica principal de las gentes que vivían en este pueblo era que vivían bajo una profunda oscuridad. Es decir, el modus vivendi de estas personas era de una constante desorientación y sin ninguna esperanza. Observen que el texto nos está enfatizando el hecho de que eso era una condición permanente, era una situación continua. Ahora, no tengo todo el espacio de tiempo ideal y esto me golpea un poquito por lo que a mí me gusta la historia, pero esto tiene un fondo histórico importante en este momento. Pero bástenos decir solamente que esta tierra, que está en densa oscuridad y en tinieblas, está haciendo referencia a la tierra de Neftalí y a la tierra de Zabulón, tribus que vivían hacia el norte de Israel. Esa tierra estuvo sometida por siglos a la expansión inmoral e idolátrica de pueblos paganos que tomaron el control de esos territorios. Hay más que decir de eso, pero permítanme la licencia de no hacerlo para que nos concentremos un poco en la contemporaneidad de lo que el pasaje nos está mostrando a nosotros. Dejemos a un ladito la historia para que nos ubiquemos un poco en nuestro tiempo. ¿En qué sentido está oscuro el mundo? ¿En qué sentido lo está? La Biblia usa el término obscuridad para referirse tanto al mal como a la ignorancia. ¿Sí? En primer lugar, significa que el mundo está lleno de maldad y que sus sufrimientos son enormes. Cuando Jesús nació, llegó en un tiempo de gran violencia, llegó en un tiempo de mucha injusticia, de un tremendo abuso de poder con personas sin hogar y con personas refugiadas que huían de la opresión. Eran familias completamente destrozadas que vivían una angustia sin fin. Esa era la realidad de la Jerusalén, esa era la realidad del Israel sometido bajo la opresión romana en los tiempos en los que vino nuestro Señor. Y si lo miramos con detenimiento, no hay mucha diferencia de ese tiempo al actual. No es mucha la diferencia. En segundo lugar, nuestro mundo está en la oscuridad porque nadie sabe cómo curar el mal y el sufrimiento que hay en él. Fíjense, devolvámonos un poquito ahí, capítulo 8 en el versículo 22, el contexto inmediato del pasaje que estamos estudiando. Fíjense, es más, aún inclusive desde el 21. Dice la profecía de Isaías, si alguien les dice,
ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios. Qué fuerte eso, hermanos. Levantan los ojos para maldecir a su Dios. Y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Vivimos, hermanos, en un mundo que ha levantado los ojos al cielo y ha decidido maldecir a Dios. Vivimos en un mundo que ha clavado su mirada en la tierra y solo ve aflicción, tinieblas y una espantosa penumbra. Esa es la realidad de nuestro mundo. Aun cuando las canciones de esta época de Navidad nos quieren mostrar otra cosa, las películas que inundan todas las cadenas nos quieren mostrar algo muy distinto. Sí pueden ver lo que la Escritura, la forma en que la Escritura nos está describiendo, hermanos. Nosotros como sociedad hemos maldecido el nombre de Dios al legislar asuntos que van en contra de su propia voluntad. Y no voy a entrar en los detalles, todos los días nos llegan artículos, nos llegan información, sabemos de qué asunto se trata. Como nuestra sociedad en general, y voy a hablar específicamente de la occidental, se ha dedicado a legislar en contra de asuntos que para el Señor son muy claros. Al igual que en el tiempo de Isaías, nosotros como sociedad hemos clavado la mirada en la tierra. Es decir, clavar la mirada en la tierra es nosotros buscamos en nuestros propios recursos lo que sea necesario para salvarnos, para arreglar el mundo. No miramos al cielo en busca de ayuda. Lo miramos es para maldecirlo, pero sí miramos la tierra para encontrar ayuda a nuestros problemas. Entonces buscamos a los expertos, buscamos a los místicos, buscamos a los eruditos que nos ayuden a encontrar soluciones. Entonces aquí tienes tú a un grupo de personas que miran a las políticas de Estado, ¿sí? Consideran que de pronto la forma de salir de nuestra situación, la persona que nos puede salvar es aquel político que nos va a traer una propuesta política novedosa, sea de un lado o sea del otro, pero depositamos en ese político y en esa propuesta todas nuestras esperanzas. Pero no, hay otros que no consideran la política. No, otros consideran el mercado, entonces miran al mercado y entonces piensan que una economía de libre mercado es lo que nos va a dar la solución a todo el conflicto y a toda la realidad que nosotros vivimos. Hay otros que dicen, no es por ahí, es la tecnología. Es la tecnología. Nosotros necesitamos innovar, desarrollar más cosas que nos hagan la vida mucho más fácil. Ahí es donde radica este asunto. A la vida, al mundo le tenemos que poner tecnología. Y más o menos en esos niveles, con algunas mezclas como el café con leche, más oscurito, más pintadito, más claro, en fin, se vive nuestra sociedad. En otras palabras, hermanos, lo que nosotros creemos, la forma en la que nosotros creemos que podemos terminar con la oscuridad es a través del intelecto y de la innovación. Dicho de otra manera, nosotros creemos que tenemos la luz adentro y por lo tanto somos los que tenemos la capacidad para disipar la oscuridad del mundo. Eso es lo que nosotros creemos.
podemos vencer la pobreza, podemos vencer la injusticia, podemos vencer la violencia y también podemos vencer el mal. Si la recuerdan, quisiera darle al mundo hogar y llenarlo de amor y construir un carrusel de luces y color. Podemos, hermanos, realmente podemos hacerlo, podemos. Si miramos la Navidad de una manera genuina, si la consideramos desde el punto de vista bíblico y no con el sentimentalismo bobalicón con que la miran algunos, la Navidad nos dirá que las cosas están mal, realmente muy mal, y que no podemos sanarnos nosotros mismos, que no podemos curarnos. La Navidad nos dirá que la realidad es bastante oscura, absolutamente oscura, es algo tenebroso. Pero la Navidad también nos dirá que hay esperanza. Hay esperanza. El mensaje de la Navidad es como dice el texto: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Fíjate que no dice que del mundo ha salido una luz. Dice, al mundo vino una gran luz. La oscuridad ha sido invadida por una luz que vino desde fuera de este mundo. Y Jesús es quien ha traído esa luz para salvarnos. ¿Qué dijo Jesús? Ayúdenme. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo declara el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Bien, hemos visto entonces que el mundo es un lugar completamente oscuro. Ahora veamos a Jesús, que es la luz del mundo. ¿Cómo puede entonces resplandecer? ¿Cómo puede entonces resplandecer, como dice el texto, sobre nosotros esa luz? Y fíjense unos versículos más adelante la respuesta que nos da la profecía de Isaías, versículos 6 y 7. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este niño viene con una luz, viene con la luz porque es consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Los 4 títulos que allí se usan son títulos que se aplican única y exclusivamente a Dios. Por siglos Israel había reconocido eso desde los tiempos en que esta profecía fue publicada. Él es el Dios fuerte. Él es el consejero admirable, Él es el príncipe de paz, Él es el Padre eterno. Si es el Padre eterno, entonces significa que es creador. Y sin embargo, siendo creador, ha nacido. Él es un ser humano, sin embargo, es Dios. Y ese es uno de los más grandes misterios de toda la cristiandad. ¿Cómo puede ser eso posible? Hay muchas cosas sobre las cuales vamos a hablar en el cielo con la Santísima Trinidad. Hay cosas a las que le vamos
ellos nos van a ayudar a entender, porque no tenemos todo el entendimiento en este tiempo para comprender cosas. Pero esa es la realidad de lo que la Escritura nos dice, de que Dios es un ser humano, de que Dios es creador y que Dios ha nacido. Ahora, consideremos lo que esto representa básicamente para nosotros. Primero, si Jesucristo realmente, y no estoy diciendo que no lo sea, lo estoy desafirmando, si Jesucristo realmente es Dios fuerte y Padre eterno, entonces el asunto con Jesús va más allá de si a ti o a mí me gusta Jesús o no. Va más allá de eso. Porque en la Biblia es muy clara al mostrarnos que toda la gente que vio y que tuvo una relación con Jesús nunca reaccionó con indiferencia, ni siquiera reaccionó con tibieza. O se asustaban, o se enfurecían con él, o provocaba que se arrodillaran ante él y lo adoraran. Jesús nunca fue un motivador. Y gran parte de la iglesia hoy en día no lo quiere mostrar así. Jesús no fue ningún motivador. Lejos de él el coach y esas cosas. No, él no fue eso. Este no fue un hombre al que la gente decía, hombre, mire, qué ser tan especial, tan querido, yo lo oigo y a mí, yo siento tantas cosas en mi corazón que a mí me gustaría vivir como él. No, Jesús no produce eso en nadie. Entre otras cosas porque lo que Jesús produce en un ser humano cuando te enfrentas con él, cuando llegas a él, es convicción de lo que tú eres. O tomas una decisión por él o no la tomas. Ya esto lo vimos en el Predicador del Monte suficientemente. Entonces, si el bebé que nació en Navidad es el Dios fuerte, entonces debemos servirle por completo. Eso es claro. En segundo lugar, si Jesús es consejero admirable y príncipe de paz, entonces ese servirle debe ser un deseo profundo de nuestros corazones. No es por obligación, es porque deseamos hacerlo. ¿Y por qué deseamos hacerlo? Precisamente por la condición que nos está diciendo el texto. Él es consejero admirable. ¿Qué es un consejero? Vamos a recordar esto, ¿no? Cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene dificultades, ¿qué es lo que usualmente hace uno? Bueno, lo que se supone que debe hacer la mayoría de la gente, porque hay muchos que levantan el tapetico y van metiendo debajo y la procesión se va llevando por dentro. Pero realmente lo que hacemos nosotros es buscar a alguien que nos ayude, ¿no? Y si ese alguien tiene puntos de encuentro con nuestra situación, si es alguien que se puede identificar por lo que nosotros estamos pasando, muchísimo más, podemos apreciar muchísimo más ese consejo. Si Dios ha nacido en un pesebre, si Dios se hizo humano como nosotros, entonces nosotros tenemos algo que ninguna religión en el mundo ha podido tener. Y es esto, un Dios que nos comprende a nosotros de verdad. Un Dios que nos comprende porque conoce nuestra realidad humana, la ha vivido, la ha padecido, la ha sentido. Conoce todo lo que nosotros somos desde el interior de nuestra experiencia humana. Ninguna otra religión ha dicho que tiene un Dios que ha sufrido, que tiene un Dios que conoce lo que es ser abandonado por los amigos, que conoce un Dios que ha sido triturado por la injusticia, torturado hasta morir. Solo el cristianismo tiene eso. Es decir, que Navidad a ti y a mí nos muestra que Dios conoce y sabe exactamente por lo que tú y yo estamos pasando. Es decir, cuando le hablas a Dios, ese Dios te comprende. Ese Dios sabe lo que tenemos. Y esto es tremendo, hermanos, porque saben,
Dios no nos exige a nosotros nada que Él no se haya exigido a sí mismo primero. Cualquier razón por la que Dios permite que sufras o que tengas alguna aflicción en este momento o alguna angustia, Dios tuvo el suficiente valor y la más completa sinceridad de probar de su medicina antes. Nada por lo que nosotros estemos pasando, por la dificultad más grande que usted se pueda imaginar, el conflicto más tremendo que usted tenga, nada de eso es ajeno a nuestro Dios, porque nuestro Dios pasó por ahí. Y eso es algo que debe a nosotros consolarnos mucho. Él atravesó todas las experiencias humanas, desde las mortificaciones cotidianas de la vida familiar, el trabajo duro, la falta de dinero, hasta los peores horrores de dolor y de humillación, la derrota, la desesperación y la muerte. Nació en un modesto hogar y sufrió un infinito dolor. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hizo Él todo eso? Porque Él pensó que tú y yo valíamos la pena. Él consideró que valía la pena ese sacrificio por ti y por mí. Y es en eso en que consiste exactamente la encarnación. Ese es el centro de la encarnación. Porque de tal manera amó Dios. Pero el texto no solamente nos dice porque nos ha nacido un hijo. El texto nos dice, porque nos ha nacido un niño. El texto nos dice, se nos ha concedido un hijo. Es decir, que la luz que ha resplandecido es un regalo, es una concesión y solo puede estar dispuesta para nosotros si nosotros la recibimos como un regalo de gracia. Se nos concedió un hijo para que fuera nuestro libertador, porque la Escritura dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas todos fuimos sanados. Dice Mateo en el capítulo 27 que cuando Jesús murió, la tierra se cubrió de una total oscuridad. La luz del mundo entonces descendió a la oscuridad para llevarnos a la preciosa luz de Dios. ¿Para qué? Para, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, para que proclamemos las virtudes maravillosas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Las promesas de Navidad, hermanos, solo pueden ser entendidas si primero admitimos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos y que tampoco podemos conocernos sin la luz de su inmerecida gracia en nuestra vida. Esa es la verdad. Entonces, hemos visto primeramente que el mundo es un lugar oscuro porque piensa que tiene los recursos propios para salvarse, y ese es precisamente el error fatal del mundo. Acabamos de ver en segundo lugar que Jesús es la luz del mundo. Ahora finalmente tenemos a Jesús, está con nosotros, Dios con nosotros. Yo no estoy seguro, hermanos, si nosotros realmente somos conscientes de lo que representa la expresión Emmanuel, Dios con nosotros, Dios humano y con nosotros. Básicamente el nombre de Jesús, Emmanuel, define en un sentido completo todo el propósito de la encarnación. ¿Y cuál es ese? Dios quiere que tengamos una relación con Él. Por eso es Dios con nosotros. En Jesús, óigame bien, en Jesús, ese Dios
indescriptible, ese Dios que es completamente inalcanzable, se hace un ser humano a quien podemos nosotros conocer y a quien nosotros podemos amar. Y mediante la fe podemos conocer ese amor. Pero eso no nos sorprende a nosotros como debiéramos. No, eso se nos ha vuelto parte del paisaje. Y déjenme, yo les refresco esto. Miremos cómo era que Dios se relacionaba con el hombre en el Antiguo Testamento. Cada vez que alguien se acercaba a Dios, era completamente una experiencia aterradora en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que Dios se le apareció a Abraham en un horno completamente humeante. A Israel se le aparecía durante su tránsito por el desierto, ¿en qué? En una columna de fuego, adelante. Eso es aterrador, eso es espantoso. Una columna de fuego adelante andando. Eso se dice y se pinta y se cuenta a más de 4 o 5 mil años de esos hechos como una historia y se hacen dibujos animados, pero una experiencia vivida de esa manera es bastante aterradora. Dice que a Job se le presentó como un torbellino y en un tornado. Dice, miren lo que dice la Escritura, que cuando Moisés le dijo a Dios en su osadía, quiero ver tu rostro, quiero verte, Dios le dijo, si te muestro mi cara no pasas vivo, mueres. Pero hazte detrás de aquella peña y por esa hendidura te dejaré ver. Lo que algunos dicen es la espalda del Señor, su misericordia. Y dice que aquello, miren, y dicen que aquello fue tan impresionante, tan tremendo, que cuando Moisés desciende de esa experiencia, dice que su rostro era tan extremadamente radiante que nadie soportaba verlo, que nadie era capaz de verlo. Así de grande, así de alto, así de sublime, así de inalcanzable era Dios. Cuando Dios apareció en Jesucristo, no fue en un torbellino, no fue en una columna de fuego, no fue en una zarza ardiente. No fue cosas así que provocaban estruendo y... No fue así. Se apareció como un bebé. Se apareció como un bebé. Y no hay nada como un bebé. Muchos hemos tenido aquí hijos y quienes no ha tenido hijos ha tenido sobrinos. Ya ha visto nacer sobrinos. Yo creo que todos hemos tenido y hemos cargado un bebé en nuestra vida en algún momento. No hay nada. ¿Qué es un bebé? ¿Quién es un bebé? Es un ser, es una personita totalmente indefensa, a la merced de lo que hagan los padres por él, a la merced de lo que hagan quienes están realmente a su cuidado. Entonces, ese Dios tan inalcanzable, tan soberbio, tan soberano, cuando digo soberbio me refiero a su majestuosidad, decide venir como un ser humano a su propia creación y decide hacerlo como un bebé. Imagínate eso nomás, como un bebé. Un bebé, Dios, como un bebé que se entrega al cuidado del ser humano. Dios depende del ser humano para poder venir a hacer lo que hizo. De eso depende Dios. O sea, no es solamente venir, vaciarse de toda su gloria y decidir venir como un ser humano. No, viene y como ser humano, ustedes me cuidan a mí. Qué majestuoso eso, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios habría de decidir venir en forma de bebé y no como una tormenta, no como una columna de fuego y eso? Porque en esta ocasión, como bebé, no había venido a traer juicio. Había venido exactamente a todo lo contrario, a soportarlo, a pagar la deuda de los pecados tuyos y de los míos y a quitar la barrera entre la humanidad y Dios.
de modo que pudiésemos estar juntos. Por eso, hermanos, es que Jesús es Dios con nosotros. Por eso. Ahora, ¿cuáles son los elementos de una relación genuina y personal con Jesús? Hay muchos, pero yo no quiero sino enfatizar esta mañana uno en particular. Y es algo que a los cristianos, particularmente de Occidente, se nos olvida y estamos generalmente propensos a pasarlo por alto, y es el valor. Es el valor. Una relación íntima con el Señor necesita mucho valor. Valor para aceptar el desprecio del mundo. En algunas sociedades del Medio Oriente, la condición de ser cristiano se paga con la vida. Nosotros en Occidente no estamos en una situación similar, pero sí estamos en una condición en la que cada vez más a nosotros se nos ridiculiza. No es más sino ver a alguien cuando expresa una convicción personal que descansa en una verdad de la Escritura, cómo la sociedad le cae encima y se menoscaba nuestra reputación. Se necesita valor para eso. Se necesita valor para que nosotros renunciemos al derecho de la autodeterminación. ¿Sí entienden la expresión autodeterminación? O la pongo en paisa. Que renunciemos al derecho de hacer lo que a nosotros se nos dé la gana. Dijo Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Se necesita muchísimo valor para negarse uno mismo. Y eso es algo que es muy complicado en una sociedad como la que nosotros estamos viviendo, hermanos. Porque esta es una sociedad que ha construido todo sobre la base de construye tus sueños, forja tus sueños, llega a lo más alto. Una sociedad que todo se construye sobre la base del logro personal. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? Y te diré qué tan exitoso eres. Se necesita valor para reconocer que somos pecadores. Eso sí que es difícil, hermanos. Eso sí que es difícil. Y necesitamos hacerlo. Vamos a dejar el dedito ahí, vamos a Mateo capítulo 1. Miremos esto particular de Jesús. ¿Cuál fue la misión de Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino? ¿A salvar el mundo? ¿De qué? Fíjate lo que dice Mateo capítulo 1, el verso 21. El contexto de esto es el diálogo entre el ángel y José. José había tomado la decisión de dejar en secreto a María. El hombre estaba muy confundido con ese asunto de que María había quedado encinta pero sin estar con nadie. El hombre el cuento no se lo tragó. Se quería hacer al margen, muy querido el hombre, pues no la iba a despreciar, no la iba a repudiar, pero ese cuento no se lo iba a tragar el hombre. Entonces aparece el ángel y le explica pues que sí, el cuento sí se lo debe tragar y bien tragado. Y en ese asunto le hace esta revelación el ángel a José. En el versículo 21 le dice, y dará a luz un hijo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Esa es la misión de Jesús, salvar a su pueblo de sus pecados. Y permítanme hacer aquí un énfasis que es fundamental, sobre el cual les pido que me pongan muchísimo cuidado. Por alguna razón,
no bíblica, porque no es bíblico, la cristiandad ha construido dos Jesuses. Parece ser que el Jesús de la Navidad es distinto al Jesús de Semana Santa. Una cosa es esa hermosura de niño de las postales que a todos nos llegan en Navidad, y una cosa muy distinta, el Jesús de la cruz. Y allí hay un error y un error grande. Si hay algo a lo que está apuntando la Navidad, es precisamente eso, porque toda la propuesta de reconciliación con Dios que trae Jesús apunta desde la encarnación a la cruz. Yo no sé si José tenía todo el entendimiento en ese momento de la declaración que el ángel le estaba haciendo. Y lo digo porque sé que estaba como confundido con el otro asunto. Pero él le dice, ese niño salvará a su pueblo de sus pecados. En el contexto de cualquier judío en Israel de ese tiempo, estaba muy claro que la única posibilidad que había para salvar del pecado era mediante la muerte, mediante el sacrificio. Recuerden en el tabernáculo cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo dando una ofrenda de sangre. No hay forma de salvar pecados, no hay forma de limpiar un pecado si no es a través de la muerte. Desde antes de nacer Jesús, se le informa a su padre putativo que la misión de Jesús va a ser morir para salvar a su pueblo. Y eso es algo que es muy importante, hermanos, que tengamos muy claro. Gran parte de la cristiandad desliga completamente la Navidad de la cruz. Y eso no es correcto, porque la encarnación nos presenta a nosotros, nos apunta a la cruz. Se necesita muchísimo valor, hermanos, para decir que soy un fracasado moral, que yo no amo a Dios con todo mi corazón, ni con toda mi alma, ni con todas mis fuerzas, ni con toda mi mente, que yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, y que por lo tanto entonces soy culpable y que necesito el perdón. Necesito arrodillarme y pedirle perdón a Dios. Se necesita, hermanos, un enorme valor para poder admitir estas cosas y reconocer que nuestra imagen, nuestra vieja imagen, debemos dejarla a un lado para obtener una nueva imagen que es a través de la persona de Jesucristo. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros el valor para poder hacer estas cosas? Lo sacamos mirando al propio Jesús. Porque si tú crees, es que aquí es donde viene el problema nuestro, hermano. Si tú y yo creemos que el sacrificio que nosotros tenemos que hacer en favor de Cristo es muy grande, es muy difícil, es que va más allá de mis fuerzas, entonces nosotros debemos mirar a Cristo y mirar el valor de lo que Él requirió y de lo que Él hizo por nosotros. Necesitamos mirar eso, porque Él necesitó muchísimo más valor para estar contigo y conmigo. Jesús solamente pudo salvarnos a ti y a mí mediante una muerte que fue agonizante, que le hizo sudar sangre en el huerto de Getsemaní. Se hizo mortal para poder sufrir. Fue traicionado y asesinado. Y todas esas cosas las hizo nuevamente porque pensó que tú y yo valíamos la pena. Recuerda que Él dijo, entregó mi vida. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Entonces lo que Jesús hizo no fue un acto de obligación con el Padre, sino un acto completamente voluntario, totalmente voluntario por nosotros.
se necesita valor. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahora, ¿por qué hizo Jesús esto? ¿De dónde sacó el valor para hacer lo que hizo por nosotros? Del amor. Lo hizo del amor. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar nosotros el valor para hacer lo que tenemos que hacer? Del mismo lugar de donde lo sacó Jesús, del amor. De esa misma manera. Porque si tú y yo podemos ver lo que Él hizo por nosotros, eso necesariamente tiene que aflorar de nosotros un gran amor por Él. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener el valor suficiente para poner en el centro de nuestra vida a Jesús. Él va a estar con nosotros y nosotros con Él. Voy a compartirles un testimonio personal de la manera como uno desplaza en Navidad a Jesús del centro de la vida de uno. Y esta es una gran confesión para todos ustedes. Hace solo 2 semanas le confesé esto a mi familia. Sí, despiértense pues. Y quiero compartir esto personal en este momento, porque como iglesia nosotros hemos sido muy golpeados este año. Fuertemente golpeados. Comenzamos casi que el año con pérdidas de miembros de la iglesia. A mitad de año, pues mencionémoslos, recordémoslos hoy. Empezaba el año, moría nuestra querida Beatriz, la esposa de Félix, en febrero. Una semana más tarde, la hija María Rosa de nuestro querido hermano Edgar, de 19, 20 años, parte. A mitad de año tenemos la mamá de nuestro pastor Eduardo, que fallece víctima del COVID. Como iglesia nos golpeó el COVID fuertemente. Ni bien está casi terminando el año y nuevamente Edgar es golpeado por la muerte de su papá. Les comparto, no sabían, la semana pasada el hermano menor de él tuvo un accidente cerebrovascular. Está delicado el hombre. Y por si fuera poco, pues en un solo día fallecen las madres de 2 de nuestros queridos hermanos de la iglesia, la mamá de José Libardo y la mamá de Magali y Alejandra. Pues, como iglesia hemos sido muy golpeados. Yo recuerdo la Navidad como desde niño como algo muy bonito, en el que pues las luces, el color, todo este tipo de cosas que les mencionaba un rato estaba ahí. Pero el 21 de diciembre del año 2008 eso cambió drásticamente en mi vida. Ese día murió mi papá a 7 de la noche. A partir de ahí, diciembre se convirtió en algo, se los tengo que confesar, feo para mí. Una fecha que yo no quería que llegara, muy dramática, muy fuerte, muy dolorosa. Recuerdo que mi familia me invitaba entonces a hacer los arreglos de Navidad, a animarnos para que pusiéramos, en fin, ¿no? Independientemente de todo, es una época distinta del año. Pero entonces qué pereza. Sacar todo eso de por allá, del cuarto útil, ese polvero. Yo ni viene armado nada de Navidad, ya estoy con una rinitis espantosa, pues polvero tan impresionante. Armas el árbol, colocas la instalación y preciso, siempre, ¿qué pasa? 3 bombillos no prenden, 3 no prenden. Y entonces hay que luchar uno por uno, chuses el dedo, vuélvase nada. Al final hay que tirar eso a un lado y ir a comprar otra extensión. Y luego te das cuenta que ahí tienes 6, 7 extensiones de 6, 7 años. Entonces, cosa tan horrible. Y yo le decía, y claro, así como lo pongo da risa y se pone así, claro, yo convencí a mi familia, convencí a mi mujer y a mis hijas de eso. Pero eso no era la verdad, hermanos. No era la verdad. La verdad es que en mi corazón había un profundo dolor por la pérdida de mi viejo.
con quien tuve una gran relación. Fue un muy buen papá. Ese no es de los papás que uno le da gracias al Señor porque fue. No. Sí, hay papás así, que uno dice, uff, bendito. No, no fue el caso. Ahogó mi corazón por muchos años, estábamos hablando del 2018, del 2008, perdón. En el año 2017, aquí estando ya en esta iglesia, hacia fin de año, por una de las genialidades de mi hija mayor, me involucró en una obra de teatro. A ella se le ocurrió, o se acordó mejor de que yo había estudiado eso, y yo no sé de dónde, me metió a mí y me comprometió de una manera que yo no tuve otra opción, sino básicamente decir que sí, pues ¿cómo le decía uno que no? Y para acabar de ajustar, que era una obra que tenía que ver con la Navidad, me toca un personaje con el cual yo he tenido muchas luchas. Y me toca disfrazarme de Santa Claus, de Papá Noel. La obra fue muy bella, se los tengo que confesar, porque centraba todo y nos invitaba a todos, lo recuerdan quienes estuvieron en esa época, nos invitaba a que pusiéramos nuestros ojos en Jesús como el principal protagonista de la Navidad. Eso a mí me produjo algo fuerte en el corazón, ese recordatorio. Pero no fue sino hasta este año, se los tengo que confesar, hasta este año en el que el Señor me dijo a mí y me dijo así, mira, yo conozco tu dolor, no me hables de pérdidas ni de muertes que sé que es eso. Pero si ese dolor que tienes, tiene la capacidad de desplazar de tu corazón a mi hijo, estás muy mal. Un dolor, hermanos, un dolor se nos puede volver un ídolo en nuestro corazón. Y es muy noble, es muy noble. ¿Quién puede entender mi dolor? ¿Quién? Es que ese era mi papá, era mi mamá, era mi esposa, era mi hijo. Yo entendí, hermanos, que nada, ni esa pérdida tan significativa para mí puede desplazar el hecho innegable, incuestionable de que este mes se celebra la venida de la luz que resplandeció sobre un pueblo que está en tinieblas. La Navidad, hermanos, no es rumba, aunque hay rumba. La Navidad es más que buñuelos y natilla. La Navidad es más el encuentro que el encuentro de las familias. La Navidad es un testimonio directo cada año que nos recuerda a nosotros que Jesús está con nosotros, que Dios está con nosotros y que si Dios está con nosotros tenemos la más grande, la mayor esperanza que puede tener la humanidad. No conozco los dolores de muchos de ustedes, pero sí sé de muchos que para esta fecha les es muy difícil. Les es muy difícil y es muy dura. Les animo a reflexionar en esto, hermanos. Navidad es un tiempo de regalos y Jesucristo es el mayor regalo para la humanidad. Pero también la Navidad es un recordatorio de nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos y que lo único que podía salvarnos era la muerte del Hijo de Dios. Puede que la sociedad no acepte ni crea esta gran verdad, pero el no creerla y el no aceptarla no es suficiente para revertir el hecho incuestionable de que el mundo sin Jesús está condenado a la más densa oscuridad, porque no tendría la luz y la esperanza que solo ofrece Jesucristo. Incluso
puede que gran parte de la cristiandad no entienda a profundidad las implicaciones de lo que realmente significa Emmanuel, Dios con nosotros, porque muchos cristianos, muchos de nosotros nos creemos muy muy tintín. Nosotros creemos mucho en nuestros esfuerzos morales y en lo buenos que somos. A veces perdemos la perspectiva correcta para aceptar el verdadero regalo de Navidad, y es admitir que somos unos grandes pecadores y que necesitamos ser salvos completamente por gracia. Cuando Jesús, hermanos, fue a la cruz y pagó nuestra deuda de pecado, nos dejó allí, nos depositó allí la más absoluta confianza de que Él está a nuestro favor y que nosotros no debemos confiar en nuestros esfuerzos morales, sino en lo que precisamente Él hizo. Dios no solamente nos perdona, sino que también nos acepta y nos dejó su Santo Espíritu para que día a día nosotros vayamos teniendo una renovación que va desde adentro hacia afuera. Pero para que eso pueda ser real, nosotros tenemos que renunciar a nuestra vida, y eso es descender a lo más bajo que cualquiera persona puede hacer. Renunciar a mi propia voluntad, eso es realmente muy difícil, pero tenemos el ejemplo de uno que hizo precisamente eso, en la grandeza de lo que hizo Jesucristo y la capacidad de lo que hizo, la profundidad en la que fue capaz de hacer simplemente por amor a nosotros, por buscarnos, alcanzarnos y salvarnos, hermanos. Y la Navidad nos recuerda precisamente una de esas profundidades. Que Dios, hermanos, se hizo uno de nosotros. Es decir, y quiero terminar con esto, hermanos, antes de orar, Dios hizo lo inimaginable para convertirse en alguien a quien nosotros podemos conocer completamente. Ese es el secreto de lo que Navidad debe representar para nosotros. Voy a pedirte que cierres los ojos, inclines tu rostro un momento. Guardemos silencio. Un instante, hermanos, allí para meditar en todo esto, Señor. Para que miremos cómo está nuestra postura frente a una fecha como esta. Señor, tu palabra dice que esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y efectivamente, Señor, vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Emmanuel, Emmanuel. Señor, nos quedamos cortos en palabras para expresar nuestra gratitud hacia ti por esa bondad tan grande de enviarnos a tu único Hijo a vivir entre nosotros, a ser como uno de nosotros. Te adoramos, Señor, te adoramos y te damos la gloria, porque tu Hijo Jesucristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a nosotros. Se manifestó como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta morir. Oh Señor,
Señor. Qué maravilloso regalo es que tú hayas decidido, Señor, habitar en medio de nosotros, Señor. Qué maravilloso es saber que tenemos a quien recurrir, a un Dios que sabe lo que somos, por lo que pasamos, porque sencillamente es un Dios que también es humano. Señor, Señor, bendito Dios, que tu Santo Espíritu no nos deje perder de vista el sentido glorioso de lo que es Navidad. Jesús es la divina luz del mundo, porque trae nueva vida en reemplazo de nuestra muerte espiritual, porque nos muestra la verdad que sana la ceguera espiritual y porque camina junto a nosotros aún a través de la sombra de muerte, donde nadie puede acompañarnos. Tú, Señor, eres la única esperanza para nosotros, porque tú eres la vida, porque tú eres la luz de la humanidad. Y la luz siempre, siempre, siempre resplandece en las tinieblas, y las tinieblas jamás, jamás podrán extinguirla. A ti, bendito Dios, sea el honor, la majestad, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.